Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Nos ponemos en manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estamos en el tema 7, interpretación de la Biblia. Espíritu Santo, ilumíname, transfórmame, renuévame, ayúdame a entender, a comprender el texto sagrado revelado. Ayúdame para que este curso de Biblia me encamine a encontrarme más con Dios, para descubrir esa carta de amor que Dios tiene para mí, para mi salvación, para mi bien. A Dios sea la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos, estamos en el tema 7 sobre la interpretación de la Biblia. Partimos de que la Biblia es palabra de Dios. Partimos de que la Biblia es palabra de Dios, que es divinamente revelada y que busca nuestra salvación. Y, por lo tanto, tenemos que ver el conjunto de la palabra de Dios, tener en cuenta el conjunto y lo que Dios quiere para nosotros, nuestra salvación, como algo fundamental. Y esa salvación normalmente la hace en comunidad, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Cuando Jesús enseña la oración del Padre Nuestro, les dice, hagan oración de esta manera, diciendo, Padre Nuestro. Y al decir Padre Nuestro, nos marca que somos familia, que somos hermanos, que somos comunidad, que formamos parte de la gran familia de los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento lo vemos como Dios elige a un pueblo y se va revelando a través de los patriarcas, de los profetas, de los jueces, de los reyes. En el Nuevo Testamento Jesús llama a sus discípulos 12 apóstoles, como 12 eran las tribus de Israel. Y Jesús les explicaba en cortito las parábolas a los discípulos. Y los envía de 2 en 2 a predicar la buena nueva para que tomen conciencia del misterio trinitario, un solo Dios, 3 personas distintas. Y en torno a todo esto que acabo de decir, debemos tener en cuenta ese aspecto, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Dios se revela, Dios se manifiesta. Si vemos en el Antiguo Testamento, el lugar de reunión para el pueblo judío muchas veces es la sinagoga, donde se reúnen para estudiar, para aprender, para profundizar en la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios la hacen vida, la celebran en distintos momentos, distintos ritos. Así también Jesús, cuando se aparece a los discípulos, los escucha, los ilumina con el texto sagrado, les explica las Escrituras y los conduce al banquete eucarístico y lo reconocen en la fracción del pan. Todo esto entonces nos habla de tener en cuenta el texto, el contexto y el pretexto. En varios momentos Jesús va diciendo, este texto va para los escribas, va para los fariseos, va para los que se creían mucho y despreciaban a los demás. A veces hay algo bien marcado, bien definido, y entonces tenemos que ver el contexto, no quedarnos nada más en el texto, un único versículo, no. Ver antes, ver después, ver más allá, ver más acá. Y en ese sentido, ver el Antiguo Testamento, ver el Nuevo Testamento. La Biblia sería como un sándwich donde hay una parte en el lado izquierdo, otra parte en el lado derecho, pero en el centro está el alimento que es Jesús. Entonces, tener eso en cuenta, tener eso también muy en cuenta.
Dios se revela, Dios se manifiesta. Dice el apóstol Pablo, Dios habló a través de la naturaleza, de los patriarcas, de los profetas, pero se ha revelado en plenitud a través de su Hijo Jesús. Y quien nos puede revelar más el plan de Dios es Jesús. Es Jesús, es Jesús. Por eso dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. En el Antiguo Testamento se tenía un miedo reverente hacia Dios, de tal manera que tenían miedo de ver a Dios, de encontrarse con Dios. Y en el templo de Jerusalén, el templo que fueron construyendo los reyes, había un lugar sagrado, el Sancta Sanctorum, donde únicamente entraba el sumo sacerdote. Y ya va marcando distancias, diferencias, pero viene Jesús y revela en plenitud a Dios como Padre, Dios rico en misericordia. Así que tenemos que ver el contexto general, no quedarnos en una interpretación en muchos momentos literal. Hay ocasiones que dice Jesús, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela, por ejemplo. Y no se trata de agarrar el machete y cortar la mano, sino de cortar la raíz que nos conduce al mal, al pecado. Pero habrá otros momentos en los que tengamos que ver el sentido espiritual o el sentido pleno, remarcando historia de salvación. Dios quiere la salvación para todo ser humano. Cuando Dios le dice a Moisés que tendrá que liberar al pueblo, él dice, soy tartamudo, no sé hablar. Y Dios le dice, no te preocupes, tendrás la ayuda de tu hermano Aarón, de tu hermana Miriam. ¿Por qué? Porque uno no tiene todos los talentos, necesita de los demás. Y ese aspecto es importante también para interpretar, no yo solito, yo y Dios solito, no, sino en el contexto de la iglesia, en el contexto del pueblo, en el contexto de Cristo Jesús, que viene a dar plenitud a lo que anunciaron los profetas, a lo que anunciaron los profetas. Entonces, tener en cuenta, Dios es el autor de la Biblia, decimos palabra de Dios, y por eso cuando termina uno de leer un texto sagrado, decimos palabra de Dios, para que resuene, para que tengamos plena conciencia de que es Dios quien va actuando, quien va manifestándose. Hay ocasiones que uno puede leer el texto sagrado y la invitación es ir subrayando aquella palabra, aquella frase que más te ha llamado la atención, porque a través de eso Dios quiere revelarte algo, Dios quiere manifestarte algo. Y habrá algunos pasajes que sean más difíciles, donde no encontremos por ahí el caminito, y el ideal es ir a la fuente, y esa fuente sería las versiones originales, griego, hebreo, arameo. El ideal sería aprender griego, aprender arameo, los idiomas originales, porque a veces hay palabritas que tienen otro sentido, otro significado. Ya va llegando a nosotros en el español, en el inglés, en el ruso, y es conveniente buscar comparar las distintas traducciones, ver los textos paralelos. Hay Biblias que tienen citas al margen, comentarios, y eso es bueno, pero también ir buscando esta cita y buscar la otra cita y esta dónde me lleva. Y ahí es muy importante eso, porque vamos viendo el contexto, vamos viendo más en conjunto. Y es necesario ver más allá, es necesario ver más allá. En varios momentos dice Jesús, tienen ojos y no ven,
tienen oídos y no oyen. Y eso nos va indicando que tenemos que ver según el plan de Dios, según el Espíritu Santo, para que nos ayude a comprender más y más. Hay ocasiones que escucha aquella cita de los 144,000 que se van a salvar, pero más adelante dice, vi también una cantidad incontable de personas procedentes de todas partes del mundo. Cuando Jesús envía a los discípulos, dice, vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva a todas las personas. Y es importante tener eso en cuenta, y nos habla de la visión de conjunto. En varios momentos Jesús les explica las Escrituras a los apóstoles, pero no siempre queda esa explicación registrada en la Biblia. Así que te invito a pedirle luz al Espíritu Santo, discernimiento, sabiduría, descubriendo que es historia de salvación y Dios quiere tu salvación. Y esa salvación se va realizando en un pueblo, en una comunidad. Se va realizando en la iglesia. Así que tener todo eso en cuenta. Estamos en este tema 7, la interpretación de la Biblia. Tenemos que tener en cuenta el contexto general, la historia de salvación. Así que pídele luz al Espíritu Santo, pídele luz al Espíritu Santo. Así que busca por ahí alguna Biblia que tenga textos explicativos al margen, la parte de abajo, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén u otras versiones de la Biblia. Hay otros libros donde se va viendo a los personajes bíblicos o los lugares geográficos, también sirven de ayuda. Así que a pedirle esa luz. Le damos gracias a Dios por este momento para que podamos conocer más la palabra de Dios. Al principio están los apóstoles y después se va dando lo que se llama santos padres que vivieron cerca de los apóstoles, contemporáneos más o menos en los primeros siglos de los apóstoles, que también profundizaron más en la palabra de Dios, y es bueno tenerla en cuenta, o al paso del tiempo el magisterio vivo de la iglesia, el papa, los obispos, los concilios, que también pueden aportar mucha luz. Damos gracias a Dios por este día, por este momento que nos ha permitido conocer un poco más la palabra de Dios, que quiere nuestra salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Remarcar nuevamente, Jesús con los 2 discípulos de Maús les va explicando las Escrituras, todo lo que decía el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y Jesús la interpreta para que vayan entendiendo el sentido profundo. Pero a la vez, cuando se acercan a pedir ayuda a Jesús para que sean sanados o sea expulsado un demonio, Jesús, el ingrediente que pide es la fe. El ingrediente que pide es la fe. Así que acerquémonos con fe a la palabra de Dios para encontrarnos con Dios, que quiere tu salvación. Porque dice Jesús, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? O lo que dice el apóstol Pablo, si no tengo amor, nada soy. Así que pedirle esa ayuda al Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompañe ahora y siempre, compartiendo este tema, interpretación de la Biblia, tu amigo el Padre Alfredo Ramírez Cerón. Que tengas bonito día, bonita noche, que la pases muy bien. Nos vemos mañana.
Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.